es el desempeño de la economía dominicana en el año 2022? Miren, dado ese contexto internacional, dada esa situación económica, dado ese entorno que hemos descrito en el primer segmento, en el cual hemos estado observando cómo se ha desacelerado el ritmo de crecimiento, cómo la tasa de inflación se mantiene elevada, cómo ha subido la tasa de interés a nivel global, pues uno pudiera pensar, mira, República Dominicana también le debe haber ido mal. Y la verdad es que no. La República Dominicana ha demostrado una vez más su gran resiliencia en términos económicos. República Dominicana este año va a cerrar con un crecimiento en el entorno del 5%. Yo estimo 4.9%. Esa sería mi mejor estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto, 4.9%. Todo va a depender de los datos de noviembre y diciembre. Si la economía creciera 3.8% en noviembre y 3.8% en diciembre, se termina cerrando 5%. 5% sería la tasa de inflación si se tuviese una variación del indicador mensual de actividad económica, que es un indicador adelantado del Producto Interno Bruto, que publica el Banco Central de la República Dominicana. Si creciera ese indicador 3.8% y 3.8% en noviembre y diciembre, termina el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Ahora, me da la impresión, de acuerdo a indicadores que uno ha levantado, que en noviembre debió de haber registrado un indicador mensual de actividad económica con una variación menor al 3.8%. De manera que la única manera, la única forma de poder alcanzar ese 5% es si diciembre registra una variación todavía mayor que el 3.8. Como no ha cerrado y no se ha publicado ese dato, no podemos saber exactamente cuál es la variación del Producto Interno Bruto, pero podemos decir que va a estar entre 4.9 y 5%. El Banco Central incluso señala que va a ser ligeramente por encima del 5%, que está cerca del potencial, lo cual implica un extraordinario desempeño, sin lugar a dudas. Con una situación como la que se vio, con un crecimiento de la economía únicamente del 0.5% para este año, tal como se estaría pronosticando, y aquí lo volvemos a ver, con ese 0.5%, recuerden que cuando ellos crecen 1%, República Dominicana crece entre 1.5 y 2.5%. Entonces, si ellos están creciendo 0.5, República Dominicana debió haber estado creciendo muchísimo menos que el 5%. O sea, es un brinco. Fíjense, le acabo de decir 1.5 por cada punto o 2.5 en ese rango. Pero este sería 0.5 versus 5, o sea, 10 veces. Entonces, fíjense que el factor da un salto. Entonces, República Dominicana, sin lugar a dudas, tuvo un extraordinario desempeño en materia del crecimiento de la economía. ¿A qué se debió ese crecimiento de la economía? Si entramos por el lado sectorial a identificar las actividades que mayor aporte tuvieron para el año 2022, se puede decir que primero está hoteles, bares y restaurantes, turismo fundamentalmente. Turismo es el sector que mayor explica el crecimiento de la economía, alrededor de un tercio de ese crecimiento lo está explicando el turismo. Es decir, que de ese 5 uno pudiera pensar entre 1.4 y 1.5 puntos porcentuales, de ese 5% lo está explicando el turismo. Algo verdaderamente extraordinario, es una super recuperación y hay que hacer un reconocimiento a las autoridades encargadas del sector turismo en la República Dominicana. Primer elemento. Segundo elemento que explica también el crecimiento de la economía es la actividad de zonas francas industriales. Es decir, que a pesar de la desaceleración que se observa en la economía de los Estados Unidos, las empresas de zonas francas industriales lograron recuperarse y lograron insertarse exitosamente como lo han hecho por años en la economía de los Estados Unidos y ser un eslabón de competitividad de tal magnitud que no cabe la menor duda de que puede y sigue aportando al crecimiento de la economía dominicana. El otro elemento importantísimo es las remesas familiares. Las remesas familiares este año van a terminar alrededor de 9.700 millones de dólares. Eso es más de 2.000 millones de dólares con relación al año 2019, que es un año en el cual no había todavía ningún tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos
a sus agentes económicos. Recuerden que el 85% de las remesas proviene de los Estados Unidos. Si comparamos estas remesas con el año pasado, obviamente que hay una caída. Pero con relación al 2019, que no había ningún tipo de apoyo por parte del gobierno norteamericano a los agentes económicos por el tema del COVID, pues más de 2.000 millones de dólares. Y eso es algo extraordinario. Estamos hablando, oigan bien, estamos hablando de casi 2 puntos del PIB adicionales. 2 puntos del PIB. Es decir, que de ese 5% hay 2 puntos que están siendo afectados de forma directa y positiva por el incremento de las remesas familiares. Y eso es algo que habría que preguntarse qué va a suceder el año que viene para poder entonces ver si va la economía dominicana a registrar un crecimiento de esa magnitud, del 5% para el año que viene. Mientras tanto, estamos diciendo remesas familiares con 9.700 millones de dólares, los ingresos del sector turismo, los ingresos de zona franca, pero también el comercio, también manufactura y otras actividades más han tenido también un buen aporte al crecimiento de la economía. El que menos ha aportado y que durante años fue el que más aportó es el sector construcción. Y eso le dice a usted que, bueno, en primer lugar, hay una parte de esa desaceleración del sector construcción que es por el año base. O sea, el año pasado se registró un crecimiento fuerte, hubo una recuperación importante del sector construcción. Por eso, ahora que me diga, bueno, al final va a crecer un 1% o 0.5%, lo que me dice que por lo menos mantuvo el nivel del año pasado. No es que sea algo negativo, súper negativo, pero claro, tampoco está aportando al crecimiento de la economía. Y hay que entender también que el sector construcción estuvo afectado por 2 vías. Primero, por el lado de la oferta. Los incrementos de los precios internacionales de los insumos para la fabricación, por ejemplo, de cemento, para la fabricación de varillas de acero o para la fabricación de pinturas, todos esos incrementos, o también la madera, todo eso generó, por el lado de la oferta, un choque negativo en el sector construcción. Pero además, por el lado de la demanda, también se ha registrado una desaceleración por el aumento de las tasas de interés. Recuerden que a nivel global ha aumentado la tasa de interés y en el nivel aquí en República Dominicana también se ha incrementado la tasa de interés. La tasa de interés de referencia ha subido y ese aumento de la tasa de interés de referencia de parte del Banco Central, que ha afectado tanto la tasa activa como la tasa pasiva, pues ha reducido la demanda por el lado de la inversión y en este caso ha reducido la demanda de bienes raíces. Y por eso usted observa que la construcción está creciendo a un ritmo muy lento. A diferencia de años anteriores, que crecía 10, 15%, ahora es muy probable que crezca en el entorno del 1%, si es que termina creciendo. Si es que termina creciendo, va a crecer alrededor del 1%. Entonces, en resumen, esa es la evolución de las actividades y el impacto que tiene sobre el crecimiento económico, que volvemos a señalar que va a terminar alrededor del 5%, que está muy bien comparado con el 0.5% que va a crecer los Estados Unidos. Que República Dominicana crezca 10 veces más rápido que la tasa de crecimiento de los Estados Unidos, eso es poco común. Eso es poco común, porque, vuelvo y señalo, por lo general, por cada punto que ellos crecen, República Dominicana crece entre 1.5 y 2.5%. Pudiera suceder que en algún momento puede ser 3 el factor, 3.5 en situaciones extremas, pero 10 veces. Obviamente que eso está relacionado con un punto sumamente importante con relación al crecimiento, y es la estabilidad macroeconómica. Recuerden que más del 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. El sector privado con su consumo, el sector privado con su inversión, el sector privado con las exportaciones que logra colocar fuera, son los elementos fundamentales, los componentes de demanda fundamentales que aseguran el crecimiento de la economía. Pero ese crecimiento se realiza, se lleva a cabo siempre y cuando hay estabilidad macroeconómica. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer un reconocimiento, y voy a hablar de eso en un próximo segmento con más detalle, pero hay que hacer un reconocimiento
a la política monetaria del Banco Central, que ayudó a mantener la credibilidad en el peso dominicano. Si hay credibilidad en el peso, se logra asegurar que se mantienen de forma positiva las decisiones de invertir, de consumir, de emplear, de ahorrar por parte de los agentes económicos. Mantener en una posición positiva, una postura positiva, esas decisiones de los agentes económicos es algo fundamental para asegurar el crecimiento de la economía. Si hay estabilidad macroeconómica, la gente está dispuesta a ahorrar, está dispuesta a invertir, que lo hace en menor medida en la medida que sube la tasa de interés, claro, pero está dispuesta a consumir, que lo hace en menor medida, aunque se entiende que el consumo reacciona menos rápido a los movimientos de la tasa de interés que la inversión, y eso es lógico que sea así. Si hay estabilidad macroeconómica, sube el consumo, menor medida, pero sube, sí. ¿Se emplea personas? Sí. Entonces, eso es lo que sucedió este año. República Dominicana logró crecer ese 5% porque se mantuvo la estabilidad macroeconómica. Usted me dice, pero Jaime, pero la tasa de inflación llegó al 9.6%. Sí, ya está en 7.6% y sigue bajando. Y hay confianza en que va a seguir bajando. Si nos vamos a la expectativa, vemos cómo ha ido disminuyendo la expectativa. En la medida que uno dice, bueno, de los próximos 12 meses, 6.5. El año que viene, menor de 6. Para el Banco Central, oigan bien, y eso lo voy a hablar en el próximo segmento, ¿cuál sería la evolución de la tasa de inflación para el año 2023? Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Ahora simplemente cerrar lo siguiente. En materia del crecimiento, que no cabe duda que este año, el crecimiento del 5% lo explica gran parte de esa estabilidad macroeconómica que aseguró que el sector privado pudiera seguir ahorrando, invirtiendo, empleando, produciendo, consumiendo. Y de esa forma es que podemos tener lo que se alcanzó este año, que es un crecimiento muy por encima de lo que nuestro principal socio comercial hubiese explicado el crecimiento de la economía dominicana. Porque recuerden que cuando los Estados Unidos crece 1, República Dominicana crece 1.5, 2.5. Ese es el rango como promedio. Hay, claro, situaciones de desviaciones importantes. Puede hacer 3.5, pero 10 veces. No cabe duda de que este año, el sector privado se benefició muchísimo de esa estabilidad macroeconómica, de esa confianza que logró mantener el Banco Central de la República Dominicana. Marquemos la pausa y vámonos ahora a unos mensajes comerciales y retornamos en breve con más Tecnopol.